Mi nombre es Mauricio Murillo, soy docente de la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés. Yo doy una clase que se llama Artes y Oficios del Relato, que se dedica muy importantemente a eh, generar o marcar alguna propuesta específica con lo que es el cuento, un género literario que tal vez todos ustedes conozcan, que implica la narración específica de ciertos espacios en pocas páginas, ¿no? Vamos a definir un poco más adelante qué entendemos por lo que es cuento, vamos a definir y reflexionar qué sería la ficción literaria, porque en este caso a mí lo que me interesa es que podamos generar una propuesta específica de lo que necesitamos, de lo que proponemos en torno a este género que es el cuento, ¿no? Eh, Voy a compartir mi pantalla, por favor, para que podamos ver la presentación que he organizado, que tiene que ver en torno al cuento literario moderno. He tratado de ser muy preciso en el sentido de marcar que es un cuento literario, que tiene que ver con la literatura, con la narrativa, con la ficción, pero también he marcado lo de moderno, que vamos a ver más adelante, implica, por supuesto, otro tipo de acercamiento, ¿no? Porque no estamos hablando de cuentos tradicionales, no estamos hablando de mitos y leyendas. Antes de empezar, para mí es muy importante que nosotros hablemos del concepto de ficción. Es un concepto que creo que se lo trabaja de mala manera, de manera cotidiana, que no se lo entiende a cabalidad, y creo que es necesario poner ciertas pautas sobre este concepto, ¿no? La literatura narrativa, por lo general, está relacionado al concepto de ficción, es decir, que cuando nosotros leemos textos literarios narrativos, estamos ante textos ficcionales. Y creo que es un concepto para revisar, para que no quede en el aire, para que no nos quede como cualquier cosa y que nosotros nos podamos de alguna manera enfrentar a lo que es específicamente el cuento en nuestro caso, ¿no? Ahora, no, esta pequeña clase no se trata de que seamos expertos en ficción, pero de que entendamos ciertas cositas que podamos nosotros definir y que podamos acceder a la lectura de cuentos, de novelas específicamente, de manera ordenada. A ver, primero hay que pensar que la ficción siempre ha estado muy metida en nuestra historia. O sea, es decir, pónganse a pensar cuán importante es la ficción ahora, es decir, el cine, la televisión, los videojuegos, digamos, ¿no? Y hay personajes, aquí a mí se me ocurren dos, pero tenemos un montón, digamos, ¿no? Que siempre, perdón, no siempre, que están muy metidos en nuestra sociedad. Por más que no hayan leído El Quijote, la novela de Cervantes, algunos de ustedes y usted deben tener alguna, ¿qué se llama? Un acercamiento a este personaje, Sherlock Holmes, El Quijote, piensen en Homero Simpson, son personajes que tenemos muy metidos en nuestra sociedad, ¿no? Y es la ficción, porque creo que no es algo inocente solamente, sino que nos afecta, ¿no? Pese a que no podemos palpar. Piensen también en algún personaje que muere en alguna serie, película o videojuego que les gusta. ¿Y por qué te duele? ¿Por qué te hace llorar la ficción, no? Entonces creo que es importante pensar en su importancia. Y una de las cosas más claves que creo que tenemos que pensar es que la ficción no es mentira, es que no deberíamos confundir nosotros el término ficción con algo falso. Por eso no tiene que ver con falsedad, ¿no? La ficción es una construcción, en nuestro caso, ya que estamos hablando de literatura, a partir de las palabras. Y a partir de eso generamos, de las palabras y de la imaginación, una experiencia, ¿no? Por lo tanto, no lo hacemos para alejarnos o negar la realidad, para eludir lo real. Por eso en un espacio ficcional, ¿no? Los espacios que vamos creando tienen la misma esencia. Por ejemplo, el Springfield de Los Simpsons, construido en Los Simpsons, si está y estamos leyendo una novela, por ejemplo, Felipe Delgado, que sucede en La Paz, tienen la misma condición ficcional. No es que algo que tú escribes que se puede demostrar, entre comillas, en la realidad, no es ficción. La ficción, cuando la construimos desde la escritura, ¿no? Habría que marcar específicamente
cómo nosotros estamos construyendo un mundo posible. Es decir, que nosotros tenemos que tener la capacidad de lectura, que cuando leemos algo que es totalmente loco, no sé, poderes de superhéroes, pero a la vez estamos leyendo la historia de una familia, ¿no? Tienen la misma condición ficcional. Ahora, también es difícil definir lo real, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, la realidad también es contradictoria y la ficción va a dialogar con esa contradicción. Por lo tanto, tampoco, si no es lo falso, la ficción tampoco es lo verdadero. Sé que voy a hacerlo muy sintético en realidad, pero la ficción estaría tal vez a medio camino entre lo que entendemos por realidad y lo falso, porque está complejizando eso. Y nosotros, ahora que estamos hablando de cuento, vamos a hablar específicamente de lo que es narrativo. Por eso, nosotros cuando leemos o cuando nos acercamos, tal vez algunos de ustedes quieren escribir, cuando vemos películas, cómic, videojuegos, todo lo que implica una ficción, pero en nuestro caso la ficción literaria, tenemos que alejarnos de manipulaciones y adoctrinamientos. No creo que se debería usar la ficción para explicar ideas del mundo, para manipular cierta ideología. Por eso no es una exposición novelada de una ideología. Es un tratamiento específico del mundo. Es decir, cuando tú escribes o lees un texto, estás viendo una especificidad de ese mundo en el que vivimos, por supuesto, ¿no? Y por lo tanto no trata de caer en lo verdadero, como ya cayó Marco a partir de los profetas de lo verdadero, pero tampoco los que tratan de levantar siempre lo falso. Está, como les decía, a medio camino. Cuando nosotros tenemos personajes ficcionales y pensamos sobre todo en los personajes que ya sea leemos, vemos, ¿no? Les he puesto el ejemplo de Sherlock Holmes, el Quijote, pero también podemos pensar en otros personajes. No son modelos, o sea, es decir, no están ahí como caricatura, perdón, como una caricatura o solo para demostrar una idea, ¿no? Sino que lo que nos interesa de los personajes ficcionales es específicamente su particularidad, lo que estamos leyendo en ese momento para entender. Por eso es un territorio de existencias individuales y particulares. Por eso los personajes no son como modelos, no son caricaturas, no son estereotipos. Por eso un personaje es ficcional de por sí, no porque representa a una comunidad. Por eso no nos representa, porque lo que tenemos que leer nosotros ahí es qué pasa con ese personaje en un cuento, en una novela. La ficción, entonces, nos revela el mundo, pero también puede complejizarlo, puede velarlo. La idea es que a partir de la escritura, la ficción nos enfrenta a lo que nosotros también podemos ver fuera de ella. Y en última instancia nos habla de la esencia humana. Sobre todo piensen que los cuentos no son para demostrar ideologías, no son para demostrar lo que uno piensa del mundo o para representar una comunidad específicamente, sino para poner en escena hechos dramáticos, que vamos a llamar, porque son de acciones y demás, que implica de alguna manera que estamos siguiendo esta acción de personajes para ver qué les sucede a estos personajes y nosotros de alguna manera iluminar algo de la experiencia humana, ¿no? De la esencia humana, no para dar respuestas, y esas son las cosas más ricas de la ficción, no estamos para dar respuestas, sino tal vez para generar preguntas, para generar incomodidad, para generar una problemática, porque en última instancia especula sobre la condición humana, y creo que es bien importante marcar una especulación, no estamos ante respuestas. Y ese es uno de los errores que cuando nosotros creo, o por lo menos que es lo que vemos cuando estamos cerca de malas lecturas o malos acercamientos a la narrativa y a la ficción narrativa, es buscar respuestas, buscar análisis, ¿no? Buscar una moraleja, que lo vamos a ver más adelante, sino que implica que especulamos sobre esto, pensamos, vemos posibilidades. Y eso es lo más lindo del cuento, creo. Estamos leyendo, estamos acercándonos a la experiencia de unos personajes que alguien ha construido y creado y que vemos lo que les pasa y a partir de eso podemos generar preguntas, podemos generar una experiencia de lectura. Entonces, es esa ficción que para mí es importante que la veamos.
Voy a volver para entenderla. ¿Y qué es esa definición? La ficción, que son todos estos espacios creados a partir de la imaginación de un autor o de una autora, a partir de la palabra, en nuestro caso, porque estamos hablando de literatura, eso va a hacer que nosotros deberíamos entender que no estamos ante un documento que solo tiene que reflejar la realidad, que es solamente una transcripción de la realidad, sino en última instancia, la ficción es una creación que se da a partir del lenguaje, del ordenamiento de un lenguaje escrito, que va a marcar esas propuestas, ¿no? Es esta ficción la que nosotros encontramos y deberíamos que se llama entender o marcar en las novelas que leemos, en los libros de literatura que leemos, sobre todo los narrativos, ¿no? Porque hay muchos tipos de literatura, y también en los cuentos. ¿Y qué es el cuento literario en última instancia? No se puede, o sea, hay muchas definiciones. Podríamos poner la definición más rápida y directa del cuento, que sería, el cuento literario es un texto narrativo que cuenta la historia de personajes a partir de acciones en un espacio breve de páginas. Pero ya eso es también muy subjetivo, es muy amplio, es muy general también, ¿no ve? O sea, me refiero a que ¿cuántos son pocas páginas? ¿5? ¿20? ¿Cuántos personajes tiene que tener? ¿Qué se cuenta? ¿Cuánta acción tiene que haber? Entonces creo que no habría una forma muy definida, muy específica de marcar, esto es el cuento, digamos, ¿no ve? Pero la cosa y lo rico de eso es que nosotros podemos ir entendiendo que ese cuento, leyendo cuentos literarios, pero también haciendo como una reflexión a partir de lo que es el cuento, de lo que propone el cuento, que es lo que vamos a hacer acá. Yo por lo general no me voy hacia definiciones así súper cerradas que podemos encontrar en enciclopedias. Si quieren entrar a Wikipedia para ver lo que es el cuento, por ejemplo, ponen cuento y van a encontrar, porque estas definiciones a veces achatan la visión, se cierra la visión, ¿no? Entonces, en última instancia, es que reflexionar sobre lo que puede ser el cuento nos puede generar ideas para luego leer, para marcarnos y para avanzar. A ver, veamos. Como habíamos visto que la ficción siempre, bueno, no siempre, ¿no? La ficción es muy importante para la comunidad humana, ya sea por ejemplo, en el espectáculo, en cine, en todo, ¿no? En todo momento nos acercamos a la ficción, también a los relatos. Y los relatos han sido muy fundacionales en la historia de la humanidad. Piensen en los mitos y leyendas, no sé si conocerán algunos. Leyendas, la leyenda de la papa, por ejemplo, la que sale en Mamaocllo del Lago, mucho más abiertas, piensen, no sé, en los mitos griegos, etcétera, no importa, o sea, el que se les ocurra, son narraciones, ¿no? Son relatos, pero no son cuentos. Entonces es importante pensar que sí, la influencia de la narración en la humanidad siempre ha estado presente. Piensen también en los relatos orales y populares, o sea, lo más seguro es que ustedes conozcan varios por su familia, por abuelos, tíos, padres, etcétera, o por lo que hayan leído en el colegio, ¿no ve? Estos relatos que ya no son fundacionales, nos referimos fundacionales a mitos y a leyendas porque te explican el origen de algo, pero también los relatos orales, por ejemplo, uno de los más ricos que tenemos son los de terror, ¿no? Los de horror, o sea, piensen en el Caricari, y en otros espacios, como eso que se va pasando de generación en generación oral a partir de la palabra hablada, y nos van contando relatos, ¿no? Para dar miedo, para explicar cosas, para contar. Hasta nuestras propias familias tienen sus propios relatos particulares a los que se vuelven, ¿no? Entonces, la narración en la sociedad es muy importante. Piensen también en los gobiernos. O sea, los gobiernos instauran su propia narrativa para marcar. O sea, vean cuán fuerte son los relatos y de la misma manera ahora en la actualidad, pero bueno, eso ya lleva décadas y décadas y siglos, yo creo, la narración está muy unida al consumo, es decir, yo narro cosas para vender, ¿no? Lo que les digo, las empresas de los estudios de cine, digamos, o el cómic, todo eso que a veces tiene que ver, muchas veces, y eso creo que hay que chequearlo, ese producto hecho para vender puede ser muy bueno y muy divertido, eso lo verán ustedes, pero la idea es que también está muy relacionado al consumo, al espectáculo. Ahora, eso no necesariamente tiene que ser cuento. ¿Qué es para nosotros un cuento literario? ¿No? Pues un cuento literario va a ser un relato breve, pensando que la brevedad es algo que se pone entre comillas, porque puede ser una página, pero pueden ser 20, ¿no? Que implica una narración corta. Ahora,
Brevedad y narración corta implican que quienes escriben cuentos tienen que tener la capacidad de condensar una historia para marcarla en un espacio específico, que es el de 5, 10 páginas y demás. Entonces, a diferencia de una novela que tiene muchas páginas y desarrolla ideas y demás, el cuento, en esa característica de brevedad, va buscar una experiencia literaria desarrollando la historia de un personaje, que puede ser igual en mucho tiempo o en poco tiempo, y que sea entendida y que genere muchas interpretaciones. Uno de los errores que yo siempre marco cuando charlo sobre el cuento, por ejemplo, es que uno piensa que cuento implica solo relatos para niños, y no es verdad. Un cuento puede ser para niños, un cuento puede ser para adultos, puede ser de terror, puede ser fantástico, puede ser realista, no importa. La idea es que un cuento es ese relato breve que va a desarrollar una acción de hechos, no va a narrar hechos específicos, y personajes específicos, ¿no? Me refiero a personajes específicos en que, lo que decíamos de la ficción antes, ¿no ve? Son personajes definidos. Es una persona de la que estamos contando. Y ese personaje no es un modelo. No sé, pues piensen, voy a poner al azar un nombre que estoy viendo aquí en el Meets, digamos, ¿no? Piensen en Lucas. O sea, un personaje es específicamente una persona que desarrolla una acción, que no es repetible, no representa, sino es una persona que le está pasando algo. Entonces, por eso es el cuento una narración breve. Marco también, y ahorita vamos a entender un poquito más el cuento literario moderno, porque también han habido, ya sea leyendas, cuentos antiguos, cuentos de folclore, etcétera, que no implican tanta la experiencia del cuento moderno, que es el que estamos hablando ahora y que estamos marcando. Por eso, para hablar de cuento moderno, hay que hablar de las experiencias singulares e irrepetibles, como la de una vida. Una vida es singular y repetible, ¿no? No son representaciones estos personajes, es decir, como no están representando la identidad nacional, no están representando la tristeza, no sé, son personas que tal vez sí son bolivianas, personas que sí se sienten tristes, y ahí es bien importante ver esa especificidad, ¿no? Porque en última instancia estamos ante una síntesis, lo que les decía también de la ficción, de la experiencia humana, es decir, nosotros podemos especular sobre la experiencia humana si es que vemos lo que le pasa a una persona, las acciones que van generando, ¿no? Entonces, el cuento literario es la narración breve de una o algunas acciones a partir de actos de ciertos personajes. Es decir, que un cuento va a ser importante en cuanto genera ciertos hechos que van representados por algunos personajes, y eso sería el cuento moderno literario. Ahora, por otro lado, y pensando que, por ejemplo, el cuento no es solo para lectura infantil, ¿no? No se buscan moralejas. Me imagino que varios de ustedes y varias de ustedes conocen las fábulas, ¿no? Ve la fábula, no sé, pues del perro del hortelano. Este perro que es un egoísta, entonces la moraleja es no seas egoísta, digamos, tú vas a fregar, cosas así, ¿no? La idea es que cuando leemos cuentos literarios, no estamos buscando una moraleja o la enseñanza. Ojalá que no hayan tenido la mala suerte ustedes en el colegio de tener alguno de estos manuales, digamos, de algún libro, de una historia que lees, y al final te dice, ¿cuál es el mensaje? Y en un cuento literario no hay mensajes, en la literatura no hay mensajes, porque, o sea, ¿qué te van a poder enseñar directamente? Sino que estamos ante narraciones en las cuales nosotros como lectores y lectoras vamos a aprender qué es lo que sucede y cómo se organiza a partir de eso, ¿no? Por lo tanto, los cuentos no demuestran cosas, no dan respuestas, no te dirigen. Tú como lector y lectora tienes que poner tu interpretación, tu propuesta. Por lo tanto, no es que llevan una ideología, ya sea social, política, de mundo, religiosa, a la ficción. Y ahí está, porque esos son los cuentos que se van a derrumbar, que van a aparecer fórmulas, ¿no? Los cuentos pues van por otro lado, te están contando una historia. Por lo tanto, hay que leerlos. Acá lo pongo muy específicamente. ¿Qué significa leer un texto literario? Leerlo, interpretarlo, ver para dónde va y disfrutarlo también, ¿no? Un cuento también está para que lo disfrutes ahí, ¿no? Uno busca interpretar sin encontrar una lectura verdadera o cerrada. Es decir, en un cuento no hay una lectura, ¿no? Sino implica la que tú, con tu experiencia, la que tengas y tu gusto, lo que estés leyendo un texto, puedas interpretar
hacia lo que tú quieres entender del texto. Siempre, pero partiendo de lo que dice el cuento, de lo que hay ahí, tampoco inventando o imponiendo, ¿no? Estaban los títulos de la ponencia, de esta charla, digamos, esta clase de hoy que tenemos, importantemente, hablar de dos autores que son cuentistas muy leídos, muy importantes, ¿no? Para marcar. Perdón, acá me he equivocado, acá sería 8, porque imagínense que Chekhov viaja en el tiempo hacia atrás, digamos, ¿no ve? Entonces, la idea es pensar en dos escritores, Edgar Allan Poe y Chekhov. Si les interesan, capaz los conocen, obviamente, búsquenlos en internet, hay un montón de cuentos que pueden leer de ellos, busquen su información. A mí no me interesa tanto solo hacer una descripción enciclopédica de lo que son, sino hablar de cómo escriben cuentos. Poe es un escritor estadounidense que escribe en el siglo XIX, y Anton Chekhov es un escritor ruso que escribe en el siglo XIX y muy inicio del siglo XX. ¿Por qué me interesan estos dos autores? Porque desde su escritura de cuentos se puede rastrear de alguna manera los inicios y el origen de lo que ahorita estamos llamando cuento moderno. Antes, por supuesto que habían relatos breves, por supuesto que se contaban historias, pero el cuento moderno tiene una especificidad que es lo que ahora leemos nosotros, ¿no? Lo que escribimos, cómo nos acercamos a esta especificidad del cuento moderno. Creo que Poe y Chekhov son dos de los autores que nos marcan qué implica esto, y a partir de eso se escribe mucho. Obviamente hay otros escritores, otras escritoras que los acompañan, pero creo que son muy marcados ellos para ver. Veamos primero qué es lo que hacía Poe para que sus cuentos funcionen, sean completos, sean leídos y para marcar. Una de las cosas importantes es que los cuentos de Poe son breves, es decir, condensan muchas acciones en un espacio preciso. Son cuentos de 10 páginas, por lo general no pasan de eso, hay algunas partes, y al ser breve, el cuento está generando una unidad. Es decir, todo va en la misma dirección. En un cuento, a lo Poe, implica que todo lo que estás narrando, la acción de tus personajes, están yendo en dirección hacia un lugar que es, en última instancia, el final. Por lo general, Poe te cuenta una historia. Esa, vean que es una diferencia muy fuerte con la novela. Si han leído novelas, se darán cuenta. Es decir, te cuenta la historia de un personaje, le pasa algo y se acaba. En una novela pueden pasar años, pueden entrar personajes, salir, puede morirse un personaje y seguir a otro y demás. Por lo tanto, si es breve, necesita unidad, y si cuenta solo una historia, es la importancia de la tensión. En un cuento moderno a lo Poe se ve generando tensión a partir de una intensidad para generar un final sorpresivo, que es una de las características más importantes de Poe. Cómo nosotros contamos algo y al final sorprendemos y se cierra el cuento. Por lo tanto, el cuento es como una esfera. Una esfera que nos va a marcar una propuesta, que es decir, inicio, relato, narro algo específicamente, le pasa algo en personaje y se cierra, ¿no? Y ese, si se pone a pensar, el cuento moderno como un espacio cerrado, como esfera, es una de sus características. ¿Qué pasa con Chekhov, el escritor ruso que escribe distinto de Poe, que serían las dos opciones de entender un cuento, ¿no? Por ejemplo, la tensión no es una. No tenemos una intensidad. A veces sí se llega a una urgencia, después se baja y demás. Es decir, es un relato que tiene varias partes, que tiene varios picos. Por lo tanto, se van desarrollando situaciones en plural y no tanto solo una sola situación. En los cuentos de Chekhov se narra lo que estamos viendo, que es lo superficial, pero por debajo hay otra historia que puede ser lo que le pasa a los personajes, historias secretas y demás, ¿no? Y una de las grandes diferencias que tenemos con Poe es el final abierto. En un cuento de Chekhov no necesitamos, o sea, no estamos ante un cuento en el que hay una sorpresa, un cierre específico, ¿no? Estamos ante un cuento que podría seguir, pero el autor, que es Chekhov, pero también pueden ser otros escritores que escriben después de él, decide cerrar el cuento ahí y construir
su relato de esa manera. Por lo tanto, en un cuento a lo Chekhov, es más o menos como un fragmento de una vida. Si en Poe se clausura el cuento, en Chekhov vamos a ver que es un fragmento de vida. ¿A qué me refiero con esto? Es que tenemos una vida larga, las personas, y Chekhov decide narrar un fragmentito, digamos, ¿no? Piensen que la vida es una línea continua, y lo que hace Chekhov es decir, voy a narrar esta partecita. Y eso nos enseña mucho del cuento moderno, es decir, que el cuento moderno no siempre va a narrar el momento más importante de la vida del personaje, como sucede en Poe, sino que también va a marcar específicamente una parte. Y así el cuento también te va, no necesita siempre una experiencia muy grande, sorpresiva, todo, ¿no? O sea, en ese sentido, leemos cuentos también para marcar esa propuesta. Tengo dos ejemplos que he elegido para que los leamos acá, los vamos a leer conmigo para comentarlos. Son dos cuentos muy breves en realidad, podríamos haber leído uno más largo, les aconsejo que, por ejemplo, ahora busquen algún cuento para leerlo. Los cuentos, como les digo, son de 5, 10 páginas y más, pero acá son cuentos de una página para ir hablando sobre ellos. Primero quiero que leamos este que se llama Lazos de Familia, de Julio Cortázar, que es un escritor argentino. Dice, odian de tal manera a la tía Angustias que se aprovechan hasta de las vacaciones para hacérselo saber. Apenas la familia sale hacia diversos rumbos turísticos, diluvio de tarjetas postales en Agfacolor, en Kodachrome, hasta en blanco y negro si no hay otras a tiro, pero todas sin excepción recubiertas de insultos. De Rosario, de San Andrés de Giles, de Chivilcoy, de la esquina de Chacabuco y Moreno, los carteros 5 o 6 veces por día a las puteadas. La tía Angustias feliz. Ella no sale nunca de su casa, le gusta quedarse en el patio, se pasa los días recibiendo las tarjetas postales y está encantada. Modelos de tarjetas. Saluda, asquerosa, que te parte un rayo, Gustavo. Te escupo en el tejido, Josefina. Que el gato te seque a meados de un malbones, tu hermanita. Y así consecutivamente. La tía Angustia se levanta temprano para atender a los carteros y darles propina. Lee las tarjetas, admira las fotografías y vuelve a leer los saludos. De noche saca su álbum de recuerdos y va colocando con mucho cuidado la cosecha del día, de manera que se puedan ver las vistas, pero también los saludos. Pobres ángeles, ¿cuántas postales me mandan?, piensa la tía Angustias. Esta con la vaquita, esta con la iglesia, aquí el lago Traful, aquí el ramo de flores. Mirándolas una a una, enternecidas y clavando alfileres en cada postal, cosa de que no vayan a salirse del álbum. Aunque eso sí, clavándolas siempre en las firmas, vaya a saber por qué. A ver, ahorita vamos a volver al otro cuento que tengo para comentarle un poquito este. ¿Qué sucede en este cuento? Primero tenemos que ver que hay mucha ironía, muchísima ironía, hay una mirada un poco también macabra de las relaciones familiares, pero en última instancia, y lo que creo que hay que chequear, es que este cuento es la historia de la tía Angustias y su relación con los familiares. Como les digo, hay un humor negro súper divertido. ¿Y de qué trata? De cómo se relaciona de mala manera con su familia, y que la tía Angustias de alguna manera ve con felicidad a su familia, pero vean el final que es muy genial, se los voy a leer. Dice, eso sí, clavándolas los alfileres en las firmas, ¿no? Entonces, ahí ya también te está contando una cosa de rabia y demás. Creo que lo lindo de este cuento, o lo que nos permite de alguna manera marcar, esa es ironía. Y todo eso se descubre. No es que nos está, por ejemplo, una lectura mala de este cuento sería, lo que importa es, aquí lo que Cortázar está diciendo es cuán ingrata es la juventud actual. No, pues porque hay una ironía, pero sí marca, y podríamos interpretar nosotros, en las relaciones familiares, o la idea de las imágenes y demás. Veamos otro ejemplo que tengo, que es de un escritor boliviano, que tal vez lo han leído en el colegio, que se llama Edmundo Pasolda. El cuento se llama En la noche de San Juan. Es la noche de San Juan y Ricardo, sentado junto a sus padres y su hermana Patricia frente a una fogata, se decide por materializar una idea largo tiempo acariciada, la de incendiar su casa. Quiere sentir el placer de ver el crepitar de las llamas consumiendo las paredes de madera, el destrozarse inexplorable de las viejas fotos de abuelos y bisabuelos que cuelgan sus estampas, desvaídas en habitaciones polvorientas, el rojo intenso del fuego avanzando entre cortinajes y celosías y dejando al desnudo estructuras que fingen eternidad, pero que son solo tiempo.
Son las 10 de la noche. Lo hará a la medianoche. Comenzará por los siempre elegantes y vulnerables pinos. Un poco de gasolina será suficiente. Mira a sus padres, que agarrados de las manos, parecen haberse reconciliado. Tarde, piensa, muy tarde. Mira a Patricia, que lo envuelve con su sonrisa entre enigmática y cómplice. ¿En qué estará pensando su hermana, tan poco dada a la inocencia que le correspondería por edad? ¿Cómo lo odio? El odio, por suerte, es mutuo. 11:30 de la noche, las manos le tiemblan a Ricardo. Ya tiene en un bolsillo del pantalón una caja de fósforos y la lata de gasolina que se halla a mano. Lo hará aprovechando un descuido, acaso una idea de sus padres, y Patricia al baño o a la cocina. Hay miedo, pero también una sensación de anticipado perverso placer. Mira a su padre, qué cara de imbécil alegría. Mira a su madre, qué total ausencia de la instintiva sabiduría maternal. Mira a Patricia, qué cara vacua, no presta a ser descifrada. Mira a las llamas, un escalofrío le recorre el cuerpo, una sonrisa se le dibuja en los labios. A 10 minutos de la medianoche, Ricardo va al baño. ¿Acaso son los nervios?, piensa. Encerrado en este es cuando percibe el olor, el sensual, fascinante olor del fuego. Después, el aire trepar del humo por las paredes. Trata de abrir la puerta, pero no puede. Está trancada por fuera. Escucha los desesperados gritos de sus padres y todavía no comprende, y recuerda la sonrisa entre enigmática y cómplice de Patricia y comprende. Sentado, espera el fin, tratando de reconocer con hidalguía la derrota. A ver, primero, y para leer cuentos o cualquier texto literario, lo que nosotros deberíamos hacer es entender de qué trata el texto. Primero, una lectura general. En este caso, trata de Ricardo, que quiere encender y quemar su casa y que tiene un enfrentamiento con Patricia, su hermana. Eso. Pero un cuento no debería ser solamente una narración directa y podríamos resumirla. Un cuento tiene muchas más cosas. Por ejemplo, el anhelo de Ricardo de quemar. ¿Por qué? Y quemar la casa, ¿no? Su relación con Patricia también. Hay una cosa muy buena cuando dice, mira a sus padres que agarrados de la mano parecen haberse reconciliado. Eso te dice que antes para Ricardo, había un choque, había una propuesta específica que implicaba el enojo de los padres. Y dice tarde, muy tarde. Entonces también vamos encontrando ese odio entre los hermanos, pero también vemos cómo ve la cara del padre, la cara de la madre, la cara del hermano, ¿no? Es decir, hay algo también en sus rostros que nosotros estamos viendo de alguna forma para entender, o sea, que nosotros deberíamos también interpretar, es decir, es una familia que no la pasa muy bien específicamente. ¿Y cuál? Otra vez, este es un texto con ironía. Los cuentos no necesariamente siempre tienen que ser irónicos, siempre tienen que ser humorísticos, no, pero en este caso sí he elegido dos porque creo que son atractivos. Y es decir, al final, la hermana lo encierra para que Ricardo muera, quemado. Ahora, ¿qué pasa con este cuento? No se trata de acá de que nosotros justo leamos y digamos, pucha, qué dura es la realidad, qué fregado es todo, que obviamente podría ser. La idea es que estamos ante las historias de dos personajes, de dos hermanos, ¿no? Podrían ser historias que también no necesariamente sean tan violentas, en el caso que hemos visto, que tan locas y exageradas, ¿no? Para nosotros implica que de alguna manera estamos marcando una propuesta de una organización hacia cómo hacemos, qué preguntamos, qué está pasando en el cuento. Es decir, ¿qué le pasa a Ricardo? Ahora, como verán, en el cuento que hemos leído en la noche de San Juan de Paz Soldán, como es un cuento, es un fragmento de vida, es decir, no sabemos y no se nos cuenta qué ha pasado antes, de dónde vienen, dónde viven, en qué momento, por qué se pelaban. Y eso es lo más lindo del cuento. No es necesario que aquí esté toda esa información, sino que para nosotros nos interesa ver qué va a pasar entre Ricardo al momento de quemar su casa frente a su hermana, ¿no? Pasa lo mismo en el cuento de Cortázar, es decir, ¿por qué odian a Tía Angustia? ¿Por qué? ¿Dónde viajan? ¿Por qué tienen tanta plata para viajar? ¿Dónde viven? Todo eso no es necesario que nosotros lo sepamos y lo organicemos porque estamos ante cuentos literarios modernos, es decir, que a nosotros nos interesa qué es lo que pasa con Angustias y su familia, ¿no? Y que eso esté bien desarrollado y bien ordenado. Lo mismo acá. ¿Qué pasa al momento de que Ricardo quiere incendiar la casa? Luego, por ejemplo, acá
va a haber, o sea, podría pasar un montón de cosas, no sé, la familia vuelve, pero eso no nos interesa al momento de leer, porque estamos leyendo el cuento en específico. Y lo mismo acá, nosotros leemos específicamente esa breve historia que de alguna manera nos marca la propuesta de Pasoldán en este caso. Por lo tanto, para entender y pensar un cuento moderno literario, habría que pensar que esa brevedad implica que hay solo una intensidad de algo que se nos está contando y no es necesario entender todo lo demás, porque lo intuimos, por supuesto, ¿no? Sabemos que es una familia de 4, hay unas cosas acá, no se trata de que esté eliminado, ¿no? Sino que para nosotros como lectores, pero también quien escribe el cuento, solo quiere marcarnos esa historia y a partir de esa historia nosotros podemos interpretar y demás. Como verán, son personajes particulares e irrepetibles. En este caso, la tía Angustias es la tía Angustias, no son todas las tías del mundo, no son todas las familias, es algo específico, lo mismo para ellos. No son todos los hermanos que se odian o, no sé, la hermana no representa la maldad, son Ricardo y Patricia como hermanos, ¿no? Y por lo tanto son narraciones de acciones y de hechos. Es decir, tenemos personajes que hacen cosas. Ricardo se levanta, quema la casa, se va al baño, Patricia lo encierra. En el otro lado son la familia viaja y le va mandando cartas. La tía Angustia lee las cartas, los organiza y demás. Entonces creo que para nosotros, al momento de pensar el cuento y todo lo que este propone, hay ciertas propuestas que vamos entendiendo porque también hay mucha confusión y muchos espacios distintos porque nosotros, creo, en la sociedad a veces le ponemos etiquetas de lo que son. Por ejemplo, lo que les decía, a veces pensamos que los cuentos solo son infantiles, a veces pensamos que los cuentos son con moraleja, lo que no es una fábula y demás. Entonces, no se trata de que aquí vamos a saber todo lo que es el cuento, porque ustedes podrán ir a quienes les interese la literatura, a quienes les interese leer, encontrar un montón pues de cuentos, creo que muy interesantes para ir leyendo. Capaz algunos han leído en el colegio, por ejemplo, si les interesa, lean un libro hermosísimo de cuentos bolivianos que se llama Cerco de Penumbras de Oscar Cerruto, perdón, y ustedes pueden ir encontrando sus gustos, lo que les quieren investigar, quieren leer, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o duda, pueden hacerla con el micrófono abierto o también en el chat. La siguiente semana nos vamos a volver a ver si no me equivoco con ustedes también para ver ya algo más específico del cuento, pero creo que este preámbulo era importante verlo. Como les digo, por suerte además en internet hay un montón de cuentos a los que les interese y pasar de leer cuentos a leer novelas, a leer poesía, es obviamente un ejercicio literario riquísimo para hacerlo. Entonces, gracias por haber atendido, quienes hayan atendido. Ojalá que les genere, sobre todo esta ponencia, más, o esta clase, no sé, más preguntas que respuestas, en el sentido de que les dé curiosidad y que puedan buscar porque la información está ahí. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana para seguir con esto y que tengan un buen día. Una cosa antes de Sí. despedirnos, yo tenía una pregunta. Estaba buscando durante mucho tiempo cuentos andinos y de Bolivia en general, pero no logré encontrar uno, así que quería saber si me podía dar alguna recomendación. Sí, por ejemplo, la carrera de literatura, ya que justo estamos hablando y de dónde yo vengo de ahí, ha recopilado durante mucho tiempo relatos orales andinos, amazónicos, eh, para verlo, ¿no? Entonces, tal vez en la carrera, en la página de carrera, hay ciertos enlaces para verlo y marcarlo. Pero bueno, también hay muchos escritores y escritoras, si me dejas pensar ahorita sobre todo andino, que se me ocurra algún autor o autora que sea específicamente sobre relato andino, ¿no? Por ejemplo, hay una compilación de cuentos paseños que se llama justo eh, Desde el lago Titicaca te han contado, déjame ver, eso, lo pongo en el chat para que lo veas, ¿no?
Leyendas de mi tierra también, que ya no sería tanto cuento moderno, Albert, buenísimo que pongas, pero sí es como Leyendas de mi tierra. Esta compilación, que no sé, son de cuentos paseños, de varios autores. Ya que lo tengo acá, veamos, se me va a ocurrir seguro acá algún autor que lo voy a ver. Claro, por ejemplo, puedes ver algunos cuentos de Alcides Arguedas, también si quieres. Cerruto tiene algo con el Ande, digamos, ¿no? Entre comillas. René Vascopé habla mucho sobre la paz específicamente, para ir marcando, ¿no? Y te aconsejo, ya que tenemos eso, si no me equivoco, está en la página de la Biblioteca del Bicentenario, la antología de cuento boliviano. También lo estoy poniendo en el chat. Revísenla, ahí es un librazo a los que les interesa, y estoy seguro, y si quieren me esperan un ratito, se la puede bajar gratuitamente. Les voy a poner el link aquí en el les interese, obviamente lo pueden ver luego, ¿no? Porque está en la página, pero está en la página de la Biblioteca del Bicentenario, que es la BBB. Ahí en el link que les mando ahorita, pueden descargar, si quieren, en EPUB o en PDF. Y está buenísimo, porque hay un montón de cuentos bolivianos súper interesantes. Hay algunos que no son modernos, como la característica que les he marcado, que son más leyendas específicamente, ¿no? Pero les aconsejo que quienes les interese, y ahí, Lucas, vas a poder ver cuentos específicos así. Muchísimas ¿Alguna, gracias, David. ¿alguna duda, pregunta? Genial. Entonces eso, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Muchísimas Igualmente, gracias, chao. profesor. Estaba muy interesante. Qué bien. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias.